Voy a empezar como dices tú. ¿Quién es Xavi? ¿Quién es Xavi, Sí. Pues la verdad es que Xavi es un ser humano, porque me encanta esa definición cuando la entendí. Ser humano, lo utilizamos súper normal cada día. Seres humanos, soy un ser humano, es un ser humano, y hasta que me di cuenta de lo que significaba ser un ser humano y como ¿no? El ser, soy esa luz y esa energía, ese espíritu encarnado en materia, el humano. Entonces el ser humano es, lo suyo sería vivir a través de la energía, este ego, ¿no? Este humano, pero el ser humano es esas dos, lo que contenemos todo. No es que sea solo ego, solo humano, solo materia, ni solo un espíritu o una energía, pero el ser humano es eso. Entonces, me encantó porque además me quita muchísima presión, ¿no? Es como, vale, soy Javi, ahora soy este humano, pero soy más. Y el humano pues soy el que soy ahora, que soy Javi, Javier Milián Calatayud, Xavi, Xavier, mmm, el que ha vivido, ha nacido, pues nació en el 75 en Palma, aquí en Mallorca, en esta época en España, en este país, en esta geografía, pero si mi ser echa la vista atrás, yo creo que he estado en absolutamente todos los lugares, todas las religiones, todas las etnias, todas las... por todo. Lo siento así. ¿Por qué lo sientes así? Porque siento como que es muy natural el respetar al ser humano por el hecho de ser ser humano. Yo eso de las fronteras, no sé, todo el tema este de que tú seguro que entiendes bien, inmigrante, inmigrante, fronteras, país, raza. Me parece que cuando integras de verdad que estamos por encima de todo eso y que yo puedo haber venido con esta, no sé, blanco que se dice, ¿no? Nacer en España tal, pero eso no quita que yo he sido negro en otra vida o he sido asiático o he sido, no sé, de Nueva Zelanda, he sido aborigen australiano, he sido, es que seguro. Y he ido aprendiendo y cogiendo sabiduría de todo y entonces eso lo integras y ves al ser humano de otra manera. Es un respeto natural, innato. Mire, yo empiezo a entender o a creer esto de las vidas pasadas desde la experiencia que me toca vivir a mí. No que haya hecho regresiones y haya sentido y visto vidas, que podría haberlo hecho en terapia de regresión, no lo he hecho. Pero desde mi experiencia con Yuk, que es mi hijo, mi primer hijo que yo perdemos, mi pareja Amy y yo, con 39 semanas de gestación a 5 días de nacer, entonces eso da un vuelco a mi vida, da un vuelco tal a mi vida que las únicas respuestas que me llegan o las respuestas que me llegan en mi búsqueda pues son las que menos me esperaba, ¿no? Y son de un camino y de una serie de gente que yo no estaba acostumbrado ni había asomado mucho la cabeza. Aunque no renegaba porque era una cosa que siempre me había sentido curiosidad, ¿no? De lo más allá, de lo extrasensorial, pero no dejaba de ser esa curiosidad y yo seguía en mi vida humana, ¿no? Que decimos. Pero a raíz de ahí empiezo a conocer personas y empiezan a llegarme respuestas que me dan a mí una paz y un entendimiento de todo lo que pasa con la partida de Yuk, el por qué llega, el por qué se va, el por qué de esa manera y lo que supone en nuestras vidas. Y el entender eso es imposible separarlo después de todo lo que vino el chorro de... Cuando ya abrí la puerta, levanté la mano y entendí y quise saber, ya no hay vuelta atrás. Cuando tú levantas la mano en el universo y ahí no hay vuelta atrás. Entonces todas las fichas del dominó cayeron. Y una de ellas, que es importante, porque parece complicado, pero después ves que no es tan complicado, es el tema de las vidas pasadas. Pero es decir que este mundo tú lo buscaste. Es decir, pasó lo que pasó. Sí, perdieron a su Ayuk. primer hijo, a Yu, y a partir de ahí tú empezaste a buscar eso. No vino a ti. Es decir, tú buscaste y encontraste, ¿o cómo fue? Sí. Eh,
Bueno, sí que vino a ti. Más que nada es que tú lo contienes y tú creas toda tu realidad, tu vida. Yo esto lo he entendido también. O sea, no es que yo lo busqué y empecé a buscar respuestas, sino que eso era algo que inevitablemente me iba a llevar donde tenía que llegar, mi camino de vida, mi alma y mi vida. Y si no hubiese sido por Yuk, hubiese sido por otra cuestión. Al final iba a llegar, porque es mi llamado. Mm, Cuando, cuando llegó la primera respuesta de por qué Yuk se había ido, yo recuerdo que fue una canalizadora amiga de Emi, de mi pareja. Ellas no se habían vuelto a ver desde la juventud y se encontraron en los cursos de estos de embarazo, de preparto. Y, y cuando Emi perdió a Yuk, pues Nela, que es esta chica, pues se puso en contacto un día con ella, oye, y Emi le dijo, mira, ha pasado esto. Entonces ella le dijo, vente un día, que yo creo que te puedo ayudar energéticamente. Y Emi se debía pensar, pues eso, se pensó que era más Reiki o una cosa más de masajes. Y cuando llegó allí, ella le dijo, mira, yo veo cosas, siento cosas, y si quieres, creo que hemos llegado aquí y nos hemos vuelto a encontrar por... Entonces fue esa sesión la que cambió todo. Porque cuando Emi llegó a casa, y me contó todo lo que le habían dicho, fue como un... Y vi la cara, cómo se le había transformado a Emi, de estar en una pena absoluta y seguía esa pena, pero había una luz en sus ojos que yo dije, ¡buah! ¿Qué es esto? Entonces yo fui también a ver a Nela, a canalizar con ella, y empecé ahí a... Eso fue el primer paso. ¿Qué es una canalización? ¿Cómo funciona? Pues la canalización es simplemente, bueno, simplemente nosotros desde la unidad que formamos energéticamente, una persona, es como si tú eres la canalizadora, conectas con la fuente y con mi campo electromagnético. Entonces tu campo electromagnético y el mío se unen. Esa información que contiene mi campo electromagnético, que contiene información de mi ser, de mi estado, y consciente, inconsciente, subconsciente, presente, pasado y futuro, que no es como tal, sino que es un único tiempo, y es una información que yo no puedo ver, porque como humano y Javi que soy, estoy como muy limitado con mi consciente y mis creencias y mis patrones y toda mi movida de vida que me creo que es. Entonces desde allí el canalizador ve mucha más información. ¿Por qué? Porque esa información le llega desde un campo electromagnético y desde un no tiempo, donde unas partículas de conciencia cuántica, se podría decir, que son los maestros y guías, que después si quieres te digo lo que son, le hace llegar esa información al canalizador. Y el canalizador te la pasa como un canal que es. Uy, pues me está llegando qué tal, y veo que tú en tu... bueno, X, una serie de cosas que te dan un entendimiento y herramientas de cómo funcionas, te ayudan a parar, a ver, a observar. ¿Por qué estás sintiéndote así? ¿Qué pasó en la infancia que te arrastra y que estás haciendo un patrón y llegas y tienes 40 tacos y sigues con el mismo patrón y eso te está ocasionando pues el estar sufriendo por esto y por lo otro? Entonces tú puedes reprogramarte y puedes pararte a observar y ahí cambian muchas cosas. Y entonces la canalización a mí ha sido la herramienta. Puede ser como hemos hablado antes de las regresiones, alguien hace terapia Gestalt, otros harán terapia pues al uso normal, otros... Es encontrar la herramienta, pero en este caso la mía es esta. ¿Qué pasa? Que es una herramienta que puede sonar extrasensorial, rara, ¿no? La pueden juzgar desde fuera, sobre todo pues gente que igual o no quiere o no está preparada o no le gusta tener esa fe, esa creencia o lo que sea, como quieras llamarlo. Me ha pasado y yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Y yo ponerme delante de una persona que no conozco de nada, como fue por ejemplo Alicia Hidalgo, que es la canalizadora, que a raíz de esa canalización yo pues he seguido con ella trabajando y dando la luz al mundo a conocer a esto, me radiografió en 10 segundos toda mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, todos mis patrones, cómo funcionaba, quién era yo, quién era en potencia yo, qué me estaba frenando, qué no. Y empoderarme de una manera y entenderlo todo, claro, a mí se me abrió. Entonces yo eso, un poco volviendo al hilo al principio de la pregunta, ¿no? Eso, más que yo buscarlo, fue lo que encontré otra vez. Ahí mi alma debió decir, hombre, tío, llevamos 45 años, déjate ya de ese camino que está muy bien,
Te has perdido, te has encontrado, te has perdido 10 veces, pero ahora ya estás aquí. Y eso yo lo noté muy claro. Y a raíz de ahí, pues, ha venido todo pues estos últimos 5 años, porque hay como un antes y un después de todo lo de Yuk. Bueno, 5, 8, que fue cuando perdimos a Yuk. Y ha sido un proceso, a ver, son 8 años desde que se fue Yuk, no es de un día para otro, pero cada vez todo encaja más, todo cuadra más. Mi creación y mi potencialidad como ser sensible, con capacidad de crear, está disparada. Y sobre todo mis prioridades en la vida. No sé, está muy guay vivir en coherencia. Te ayuda a vivir en coherencia. Cuando tú y tu corazón y cerebro, en tu inteligencia cardíaco-cerebral, ahí se alinean. No sé muy bien cómo explicarlo, pero se alinean y te da paz. Sí. Hay solo una energía. Una que lo es todo. Llámalo fuente, origen, Dios, o llámalo como quieras. Hay una energía, a mí me gusta llamarlo fuente. La fuente es una, y lo compone todo. El universo, hasta la estrella más lejana que puedes imaginarte, hasta este cojín o esto. A mí me ayudó mucho a entender esto. Esa energía única, que no es ni buena ni mala, es una energía, es una, que lo es todo. Esa energía, digamos que después, cada espíritu, el espíritu, es parte de esa energía original. Pero sin separarse, porque nos creemos que se separan en diferentes espíritus, siendo lo mismo, que es difícil de entender, pero ahí hay un espíritu que es parte de esa energía que va a decidir a través de un cuerpo humano autoexperimentarse, verse a sí mismo, ¿no? Entonces lo va a hacer desde un cuerpo humano. En este caso, digo, de un cuerpo humano en la Tierra y en el ser humano. Y va a necesitar un alma para ser humano, porque no directamente de espíritu, de energía a humano, no podría sostenerse. Tienes que pertenecer a una raza humana. Entonces ahí es cuando entra el alma. A mí me lo explicaban así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy un espíritu. Ese es el espíritu, ¿no? Y decide coger un alma, que son unos registros, ¿no? Voy a ser de Cuba. Ahora voy a ser negro de Cuba, nacido en el siglo XVIII, con esta situación económica, voy a ser, mira, Xavi en el 75 en España, con esta situación económica, esta familia, o voy a ser ese niño en la India, desprotegido en la calle, tal, o voy a ser ese rico en Estados Unidos. Entonces, el espíritu elige un cuerpo, elige un alma con todo un condicionante de creencias, de dónde van a nacer, y para poder ahí pertenecer, y va a experimentar esa vida a la vez con todas. No es que mi espíritu solo sea Xavi, está ahora mismo en mogollón de vidas. Pero yo como Xavi, como personaje que soy identificado, soy único. Y nunca más va a haber otro Xavi, ni antes lo ha habido, ni nunca más lo habrá. Entonces, todo esto que yo estoy viviendo como Xavi, que lo está viviendo mi espíritu, es como si mi espíritu, a través de mis ojos y de este personaje que soy yo, está viendo toda mi realidad. Cuando creo los podcasts pasa lo de yo, mi infancia, toda mi movida. Entonces, y me ve, se ve a sí mismo, me ve. Es como que me muestro, ¿no? En un espejo. Y a partir de ahí se experimenta a sí mismo. Porque no dejamos de ser una unidad todos, aunque nos veamos ahí separados. Y eso lo hace con todos. Y esos son los registros y las muescas. No es que Xavi haya vivido en la India, en Cuba o en Roma, en la época X. Es que esa energía, que es el espíritu, que es parte de esa fuente, ha estado y está, porque el tiempo es uno, en esos sitios. Entonces yo voy a notar, pero no es que Javi haya tenido esas vidas. Entonces ahí yo fui entendiendo las capas y entendí, y después te dicen, pero ¿para qué? Eso ya, vamos a dejárselo a los metafísicos. ¿Para qué? Pues para vivir, para expandirse como el universo mismo, que está en constante expansión. Porque a la que tú te vas entendiéndote y viéndote y integrando todo esto y viviendo en coherencia en el presente, eso es lo único que quiere. Si lo que dices tú, el espíritu es diferente del alma, porque el espíritu es energía pura, simplemente es energía de la fuente, y el alma son registros. Yo lo entendí muy bien así. Por eso los registros acásicos, cuando alguien va a hacerse una sesión de registros acásicos, le viene la información del alma. Son los registros, las muescas, ¿no? A mí me lo explicaron
Así lo entendí perfecto. En cambio, cuando estamos en la canalización, por lo que yo tengo entendido, la canalización, la información que llega es desde la fuente, desde esa energía única. Por eso es igual de útil, porque los registros acásicos y las regresiones de alma te dan una información muy guay, muy útil, pero no es lo mismo que la canalización que viene desde la fuente. Ahí sí que se nota mucho la diferencia entre espíritu, alma y lo que es cuerpo, que sería más el humano, que ahí entraría la mediumnidad. El medium, Ajá. el medium lo que hace es conectar persona a persona, mente a mente. Tu abuelo, mi abuelo que ya no está aquí, yo conecto con esa persona, ese personaje que ya no está, pero sí que su energía y su registro sí que está. Entonces ese espíritu que vivió tu abuelo, si quiere comunicarse tu abuelo contigo, lo hará a través de un medium y a través de ese registro humano. ¿Ves que todo eso está pasando al mismo tiempo? Totalmente, sí. Eso sí que ya te peta la cabeza y yo no he podido, solo puedo decirte lo de teoría. Me encantaría poder integrar eso de que el tiempo es uno. Sé que se está ya en neurociencia y en laboratorios, no sé dónde es. Ali me comentó, hay estudios científicos que ya están bastante avanzados en la unidad de tiempo. Y entender eso yo creo que es la esencia para entenderlo todo. Hubo un día un libro que es Vive tu leyenda. Es el típico libro que lees y lo estás a punto de dejarlo porque parece de autoayuda y dices, uy, pero sí. Y una amiga que me dejó me dijo, te va a dar esa sensación, pero sigue leyéndolo. Entonces seguí leyéndolo y es un libro que podíamos escribir tú y yo realmente, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo, experiencia. No es que sea el chico, no sé, no me acuerdo el nombre, pobre. Y hay un momento en el libro que te dice él, todas tus experiencias que vives no son tuyas. No te creas que son tuyas, sean buenas o sean malas, son para la humanidad. Y tú lo que tienes que hacer es entregarlas. Y entonces fue leer eso y dije, coño, yo lo que tengo que es que escribir todo esto que llevo, todo esto que he estado contándote, de cuando Emi se queda embarazada, de cuando perdemos a Yuki inexplicablemente una semana antes de nacer, de cuando empiezan a venir respuestas y de cuando empiezo a conocer este mundo, de todos estos terapeutas que me ayudaron a sostener este camino, esos duelos, esa pena, ¿no? Ese nacimiento y vida después de mis hijas. Eso que parece mágico ahora o entre comillas como muy, muy fuerte. Eso tenía yo que escribirlo porque habría mamás que, de hecho, hay mamás que cada día pierden a sus hijos. Y si alguien leía esa historia, es verdad que esa historia la conté ya a posteriori, cuando ya había integrado mucha cosa. Habían nacido mis otras hijas, había integrado el duelo, me habían venido respuestas muy claras desde la canalización y desde el mundo espiritual. Entonces yo cuando escribo eso y lo empiezo a enviar a las webs de los duelos perinatales, de las mamás que han perdido a su bebé, y empiezo a darme cuenta que cada día y que hay un mogollón de mujeres, y sobre todo en lo que es Centroamérica y Sudamérica, lo llevan con un dolor y socialmente X, no juzgo, simplemente en esos países no hay ahora mismo pues este soporte de reconocimiento, de duelo, tal, y muchas veces pues una mamá perdía a su hijo y me llamaba la atención porque estaban ahí, bueno, venga, ya está, ya venga otro, y entonces no podía hacer ese duelo con ese, y me empecé a dar cuenta que estaba ayudando, ¿no? Y eso fue a más, y dije, ostras, pues voy a escribir un post en internet, y yo buscaba cómo escribir un post en Google, buscaba cómo escribir un post en internet de esos que es como un diario que vas escribiendo. Y me salía podcast todo el rato. Ah, un podcast y tal. Y yo, coño, ¿qué es esto de podcast? Yo no. ¿Cómo escribo? Y me salía podcast. Y dije, bueno, ¿qué es esto de podcast? Y vi, podcast. Esto en 2020 ya había podcast. Formato audiovisual, como una radio en tu casa que tú grabas. Dije, hostia, pues sí, claro. Pues, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a leerlo. En mi micro me voy a grabar, voy a leer este relato que he escrito de Yu, Mi Camino al Despertar, que, bueno, lo voy a reducir porque eran como 15 páginas, y será el primer episodio, voy a hacer... Entonces, y dije yo, ¿qué es un...? Y compré un libro, Cómo hacer tu propio podcast, un libro de, hola, ¿qué tal? Y empecé a leer, que era un tío, el típico libro, Cómo hacer tu podcast. Y empecé a leerlo, y dije, wow. Y empezaba a venirme, puedes hacer un podcast de entrevista, puedes hacer un podcast visual, bueno, todos los podcasts, hay estas plataformas, ahí te puedes hacerlo desde tu móvil hasta con los aparatos más... Entonces empecé a coger apuntes y dije, voy a hacer un podcast entrevistando a la gente que me ayudó. Y ahí empezó a haber una sensación de ¡wow! Claro, ahí fue cuando mi creatividad se disparó.
cuando empecé yo a creer en mí. Y me marqué un podcast. Yo solo, con ese libro, con un micro que me había pillado. La gente que estaba a mi alrededor flipaba. Y me marqué un podcast pues auténtico, independiente y bien bonito, que era gente con magia, que ahora lo escucho y me imagino que no harían nada de lo que hice, pero me marqué un podcast que la gente igual, y en mi casa solo, y me acuerdo que hice entrevista, recuerdo a un astrólogo, pobre, le metí en el baño, porque yo no sabía de sonido ni nada, resulta que después me dijeron que era lo peor que pude hacer, porque las baldosas rebotaban la voz, pero yo me creía que en el baño igual, me acuerdo, que el hombre en el baño sudando, Jaume Cañellas, el astrólogo, buenísimo. Y ahí Alicia Hidalgo, que yo ya la había canalizado, le hice 4 episodios. Y le dije, cada episodio yo no podía parar de hablar con ella. Y era como, y le dije al final, mira Alicia, yo tengo que hacer solo un podcast contigo. Y la tía me miró, sopló, porque no es que está solicitada lo siguiente. Y me dijo, venga, vale. Y me entregó su tiempo, que muy valioso, y yo pude hacer 19 capítulos, hasta que ella misma me dijo, se me acabó el tiempo, chico, lo siento. Así que hasta aquí hemos llegado. Y pude hacer los 19 capítulos, que ahí, si me hubiese dejado ella, yo estaría todavía haciéndoselos con Ali. Pero me dijo, ya está, chico, ya, porque ella tiene mil cosas que... Entonces, y ahí están los otros 2 podcasts, y ahora hay un tercero justo ahora a punto de... Bueno, ya está, acaba de salir. Y es ya mío, como más mío. Ya no es esa entrevista ni a Ali ni a otros gente de terapeutas de gente con magia, sino ya es más, pues como si tú y yo ahora mismo hablamos un día sobre mesa, toda esta gente que nos hemos ido rodeando y hablamos cuando estamos en el parque con los niños y hemos podido, yo he llegado a tener conversaciones de esto pues del espíritu del alma de los pleyadianos, arturianos, no, pero a ver, mientras, ay, el niño sí, ahora coge, sí, dale de merienda. Entonces estás en situaciones como muy de humanas y de ego y reales, pero a la vez estás teniendo... Y siempre digo, hostia, si tuviésemos uno de estos, un pinganillo de estos, y tenía esa idea, hostia, podríamos grabar. Y lo estoy llevando a cabo, más o menos. Son conversaciones pues cuánticas y profundas, pero desde la naturalidad que puede ser una tertulia. Eso es, yo lo que te he dicho, cuando tú levantas la mano, fue una frase que me encantó, al universo le encanta que muevas ficha. O sea, al universo le encanta que muevas ficha. Si tú mueves energía, ficha, conocimiento, interés, empieza a desplegarse la realidad en tu frecuencia y vibración. Eso está clarísimo. Entonces, ahí empezó a aparecer gente. Y empezó a aparecer gente aquí mismo, en Mallorca, en Binissalem, en Palma o en otro país. Y tuve que parar porque Amy, mi pareja, se quedó embarazada de Dolsa, nuestra segunda hija. Y yo ya estaba con el tema podcast, con el tiempo y con todo. Y de golpe fue como un parón. Ahí el proyecto se acabó automáticamente. Fue como un desapego total. Y dejó de venir esa gente. Es curioso.